Hace mucho tiempo, cuando la tierra estaba llena de maldad y violencia, Dios miró a la humanidad y vio que sus corazones se habían corrompido. La tierra, que Él había creado con amor y perfección, ahora estaba llena de pecado. Entonces, Dios decidió enviar un diluvio para limpiar el mundo de esa maldad. Sin embargo, en medio de ese caos, había un hombre justo, Noé. Noé era un hombre fiel a Dios. Vivía con integridad, alejándose del pecado que reinaba en la tierra. Por eso, Dios decidió hacer un pacto con él. Una noche, Dios le habló a Noé y le dijo: voy a destruir la tierra con un diluvio, pero salvaré a ti y a tu familia. Quiero que construyas un arca, una gran embarcación donde tú, tu esposa, tus hijos y sus esposas estarán a salvo. También quiero que lleves a bordo a 2 animales de cada especie, macho y hembra, para que puedan sobrevivir al diluvio. El mandato de Dios no era sencillo. Construir un arca de esas dimensiones era una tarea titánica. La madera debía ser fuerte, las habitaciones debían ser lo suficientemente amplias para alojar a los animales y a su familia, y todo debía ser sellado con brea para resistir el agua. Pero Noé no dudó. Aunque nunca había visto algo parecido a un diluvio, su fe en Dios era inquebrantable. Confió en que Dios cumpliría su palabra. Día tras día, Noé y sus hijos trabajaron en la construcción del arca. Los vecinos se burlaban de él. Se preguntaban por qué alguien construiría un arca tan grande en tierra firme, sin señal de agua cercana. Algunos lo llamaban loco, otros se reían a carcajadas, pero Noé permaneció firme. Sabía que Dios le había dado una misión, y no iba a dejarse influenciar por la incredulidad de los demás. Mientras el arca tomaba forma, Noé comenzó a recolectar a los animales. Desde los majestuosos elefantes hasta los pequeños ratones, todos fueron guiados hacia el arca por la mano de Dios. Parecía imposible reunir tal diversidad de criaturas, pero Noé confió en que el Señor tenía el control. Pronto, el arca estaba lista y todos los animales estaban a salvo en su interior. Finalmente, llegó el día que Dios había advertido. El cielo se oscureció y gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer. Noé y su familia entraron en el arca, y Dios cerró la puerta detrás de ellos. Fuera, el diluvio empezó a inundar la tierra. Las aguas subieron, cubriendo montañas y valles, arrasando con todo lo que había en la tierra. Durante 40 días y 40 noches, las lluvias no cesaron. Dentro del arca, Noé y su familia vivieron bajo la protección de Dios. Aunque las aguas rugían afuera, en el arca había paz. Noé dirigía oraciones y alabanzas, agradeciendo a Dios por su fidelidad y protección. Sabía que estaban a salvo porque Dios había prometido cuidarlos. Después de mucho tiempo, las aguas comenzaron a descender. La tierra, ahora purificada, emergía de nuevo. Un día, el arca se detuvo en el monte Ararat. Noé, esperanzado, soltó un cuervo para ver si las aguas habían bajado lo suficiente. El cuervo voló, pero no encontró lugar donde posarse, así que regresó. Luego, Noé soltó una paloma. La primera vez, también volvió sin encontrar tierra firme. Sin embargo, la segunda vez, la paloma regresó con una ramita de olivo en el pico, señal de que las aguas habían retrocedido. Cuando la tierra estuvo seca, Dios le ordenó a Noé que saliera del arca. Noé, su familia y todos los animales salieron, y lo primero que hizo fue construir un altar para agradecer a Dios. Ofreció sacrificios en agradecimiento por su protección y por haber cumplido su promesa. Dios, complacido con la fe y obediencia de Noé, hizo un nuevo pacto con la humanidad. Le dijo que nunca más enviaría un diluvio para destruir la tierra. Como señal de este pacto, Dios colocó un arco iris en el cielo, un recordatorio eterno de su promesa. Noé había enfrentado burlas, desafíos y pruebas, pero su fe en Dios nunca vaciló. Su fidelidad y obediencia no solo salvaron a su familia, sino que permitieron que la vida en la tierra continuara. El arco iris que brillaba en el cielo era una promesa de esperanza, recordando a la humanidad que Dios es fiel, incluso en medio de los mayores desafíos. El relato de Noé es un recordatorio eterno de que, cuando confiamos en Dios y somos fieles a su llamado, Él nos guía y protege, cumpliendo siempre sus promesas. Después del diluvio, la tierra renació bajo una nueva luz. Los campos, ahora vírgenes, esperaban ser cultivados de nuevo, y la naturaleza, con todas sus criaturas, estaba lista para comenzar de nuevo.
La familia de Noé, habiendo experimentado el poder devastador de la ira de Dios, pero también su infinita misericordia, estaba profundamente agradecida por la oportunidad de reconstruir el mundo. Con el arco iris todavía brillando en el cielo, Noé se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Miró a sus hijos y sus esposas, sabiendo que ellos ahora tenían la responsabilidad de repoblar la tierra y de vivir según los caminos de Dios. Noé les dijo: hemos sido testigos de la grandeza y el poder de nuestro Señor, pero también de su amor incondicional. Este nuevo mundo que se nos ha dado es un regalo, y debemos vivir en obediencia a Dios, respetando su creación y recordando siempre su pacto con nosotros. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, asintieron con respeto. Ellos entendían la magnitud de lo que se les había confiado. No solo tenían la responsabilidad de continuar con la humanidad, sino que también debían ser guardianes de la fe, enseñando a sus descendientes a honrar a Dios y a vivir en rectitud. Conscientes del desafío que les esperaba, se comprometieron a seguir el ejemplo de su padre. Los días posteriores al diluvio estuvieron llenos de trabajo. Noé y su familia comenzaron a labrar la tierra, a sembrar cultivos y a construir nuevas viviendas. Los animales, liberados del arca, vagaban por la tierra, repoblando las áreas donde antes había habido vida. Poco a poco, la tierra volvía a llenarse de vegetación y el aire se llenaba de los sonidos de la naturaleza. Cada mañana, Noé se levantaba temprano para orar. Miraba el horizonte y recordaba la inmensidad del diluvio, pero también la paz que había sentido dentro del arca. Sabía que, aunque la maldad había sido barrida de la tierra, el corazón humano era frágil y, en algún momento, la tentación volvería a surgir. Por eso, oraba fervientemente para que sus hijos y las generaciones futuras permanecieran fieles a Dios. El pacto de Dios con Noé no solo era un recordatorio de su misericordia, sino también una advertencia de las consecuencias de apartarse de sus caminos. Aunque la humanidad había sido salvada, el pecado siempre acechaba. Noé sabía que, mientras las personas siguieran buscando a Dios, Él sería fiel para guiarles y protegerles. Con el tiempo, los hijos de Noé comenzaron a tener sus propios hijos, y la tierra comenzó a llenarse de nuevo de personas. Las historias del diluvio y del arca se transmitieron de generación en generación, como un testimonio de la fe inquebrantable de Noé y del pacto de Dios. A través de los años, el arco iris continuó apareciendo en el cielo, recordando a todos que Dios siempre cumple sus promesas. Así, el relato del arca de Noé no solo se convirtió en una historia de supervivencia, sino en un símbolo eterno de fe, obediencia y la fidelidad de Dios. Noé, a pesar de los desafíos y las dudas, había confiado en Dios completamente, y su fe había sido recompensada. Su historia sigue siendo una inspiración para todos aquellos que, en tiempos de dificultad, buscan el refugio de la gracia y el amor de Dios. El legado de Noé perduró mucho más allá de su vida, y el pacto que Dios hizo con él permanece hasta nuestros días, recordándonos que, aunque enfrentemos los mayores desafíos, si confiamos en Dios y somos fieles a su palabra, Él estará con nosotros, guiándonos a través de las tormentas hacia la calma y la promesa de un nuevo amanecer.